Saludos a Sonia de Aguilar, a Diego de Aguilera y a todas las personas que se conectan con plataforma de TVX y que dejan sus mensajes. Soy Carmen Rodríguez, periodista y corresponsal de noticias en Washington, D.C. La ideología de los expresidentes Donald Trump y Hugo Chávez son completamente opuestas. Uno se forjó y predicó en Venezuela el socialismo del siglo XXI, mientras que el otro exaltó en Estados Unidos el nacionalismo derechista. Sin embargo, ambos tienen algo en común, como lo tienen también con Daniel Ortega de Nicaragua, con Jair Bolsonaro de Brasil y con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas de estos líderes, todos, sin excepción, han sido señalados como populistas. En la política se maneja el concepto de populismo como una corriente que dicta que la sociedad está separada en dos grupos o bandos que se enfrentan entre sí. Por ejemplo, en El Salvador, el grupo de los mismos de siempre, de los Arena Frente que robaron, y el grupo de las nuevas ideas que representa, según algunos, la nueva clase política que va a salvar al país de la corrupción, de la impunidad y de la desgracia. Benjamin Moffitt, el autor del libro El auge global del populismo, expone que el líder populista se presenta como el unificador de la voluntad del pueblo. Aquí en Estados Unidos, Trump se presentó como el unificador de los blancos anglosajones de todo el país que buscaban regresar a la gloria estadounidense de la década pasada. El lema de batalla fue el famoso Make America Great Again y se utilizó como ese link unificador, así como se utiliza en El Salvador las frases de devuelvan lo robado, o los mismos de siempre, o los de Arena Frente, para decir que el gobierno está conectado con su gente, con el pueblo. Todo lo contrario a esta ideología de unificación que busca el líder populista es señalado como enemigo del pueblo. La oposición es un enemigo. Las críticas son enemigos internos. Los funcionarios de otros gobiernos, del gobierno estadounidense, que señalan errores y que señalan la mala gobernanza, son los enemigos externos de las nuevas ideas o del gobierno. Los periodistas, analistas o críticos que piensan diferentes son enemigos del pueblo. El populista se presenta como un personaje que lucha contra todas las élites, pero tiene su propia élite y crea polémica. En enero de 2018, el Papa Francisco advertía sobre el crecimiento del populismo y la proliferación de los líderes populistas en América Latina. El Papa se refirió además al peligro que representa el populista y dijo que aceptar el populismo es abrirle las puertas a los líderes que se convierten en dictadores. Y hay algo muy importante en las palabras del Papa Francisco con respecto a los populistas y a los dictadores autoritarios. El Papa recordó que Hitler y otros dictadores autoritarios y totalitarios que ha conocido la historia del mundo, como Augusto Pinochet en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, Francisco Franco de España o Benito Mussolini en Italia, fueron elegidos por su pueblo, por los ciudadanos de sus países. Por eso, el peligro que representa la falta de información y la ceguera de todos los pueblos que creen en estos líderes. Volviendo al libro de Moffitt, aquí se señalan rasgos importantes que caracterizan a los populistas. Los líderes populistas actúan de manera irreverente ante otros políticos. Aquí tuvimos ejemplos. El expresidente Trump constantemente se comportó de manera irreverente e irrespetuosa. Insultó a senadores, a senadoras, a políticos demócratas, incluso insultó públicamente a personas que antes fueron sus aliados. El presidente Bukele quiso mostrarse irreverente cuando en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, antes de su discurso frente a otros presidentes, rompió el protocolo y se tomó un selfie y habló de que no era necesario hacer cumbres presidenciales de ese tipo. El líder populista está constantemente en campaña para convencernos de que no es parte del grupo de poder que controla. Es decir, que quiere esconder todo el tiempo que en realidad es él quien tiene el poder. Por eso, la necesidad de hablar de enemigos internos y externos, de que los mismos de siempre no quisieron el bien para el país, o de que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos extranjeros no pueden ver que él está trabajando por su pueblo. Enrique Krauss, un periodista, crítico e historiador y editor mexicano, escribió la pieza Decálogo de un populista,
que retrata muy bien las acciones que toman los líderes políticos populistas que gobiernan y que gobernaron varios países de Latinoamérica. Según este decálogo, el primer rasgo de un líder populista es exaltarse como un líder carismático. Las masas desinformadas creen ciegamente que su líder populista tiene todo el poder de decisión sobre los intereses colectivos. Decir que la destitución de los magistrados y del fiscal general responde a la decisión del pueblo sin que el pueblo sepa cómo funcionan las normas jurídicas establecidas es un ejemplo de esta característica de un líder populista. El líder populista se apodera de la palabra y fabrica la verdad. Como lo mencioné al inicio, todo lo contrario, críticas, opositores, la otra cara de la moneda, todo eso es expuesto como el enemigo del populista. Y como el populista se presenta como el ungido del pueblo, por lo tanto, para sus seguidores, todo esto es también enemigo del pueblo. El populista utiliza discrecionalmente los fondos públicos, el dinero del Estado. No quiere rendir cuentas del uso de los fondos del Estado o de los fondos que recibe de gobiernos de parte de cooperación internacional o de donaciones internacionales. Los ciudadanos desinformados no saben que todos los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas y a transparentar su gestión y que las cuentas del Estado, porque el Estado no es su empresa privada ni es de su propiedad, deben ser públicas. El funcionario público es una persona que trabaja por el pueblo y para el pueblo, está obligado a rendir cuentas. Pero la concepción de las masas desinformadas presenta al funcionario público casi como una deidad, un Dios al que no se le debe y no se puede cuestionar. Aprobar una ley bajo la excusa de que es una acción que el pueblo manda, pero en realidad es una acción que garantiza la corrupción, esconde los gastos públicos y que da inmunidad a los funcionarios del gobierno, es una medida populista. Las compras que realizan todos los funcionarios del gobierno deben ser transparentes, porque sin transparencia la corrupción tiene su nicho y los corruptos actúan con total impunidad. El populista alienta el odio de clase. El miércoles pasado les dije que los salvadoreños estamos más divididos hoy de como lo estuvimos durante la guerra civil de la década de los 80. Basta con ver los mensajes que se escriben unos a otros porque no aceptan las críticas a la gestión del gobierno. Basta ver las amenazas, los mensajes de odio que reciben todos los críticos, los opositores y los detractores del gobierno que no son aceptados. Al líder populista le conviene que la sociedad esté dividida porque así los ciudadanos se enfocan más en atacarse unos a otros y no en exigirle al gobierno que cumpla su trabajo o que rinda cuentas. El populista recurre sistemáticamente al uso del enemigo externo, de ataques externos. El régimen, el líder populista y su círculo necesitan controlar y mantener el apoyo popular todo el tiempo. Además de los periodistas, críticos o analistas, ese enemigo externo puede ser una institución privada, una corporación, un gobierno extranjero o los mismos salvadoreños que viven en el extranjero. El líder populista desprecia las instituciones y destruye la democracia, y este punto es sumamente importante. En los últimos 7 días, la comunidad internacional, organizaciones civiles, salvadoreñas e internacionales, grupos internacionales de juristas han expresado su preocupación ante la vulneración de la democracia salvadoreña causada por la destitución de los magistrados y del fiscal y por el nombramiento de facto de los nuevos funcionarios públicos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtió también la semana pasada y dijo que el gobierno estadounidense debe reaccionar al socavamiento de la democracia en El Salvador. Y además señaló que habrán sanciones de parte de la Casa Blanca. Sanciones que pueden ser devastadoras para el país. Muchos se preguntan qué tiene que hacer Estados Unidos opinando al respecto de la destitución de los magistrados y del fiscal general. O ¿qué importa para los salvadoreños las posibles sanciones que imponga Estados Unidos al país? Otros hablan de que Nicaragua y Venezuela están en una situación similar y que Estados Unidos no emite sanciones para estos países. Venezuela no necesita de Estados Unidos porque tiene petróleo.
Nicaragua tampoco necesita de Estados Unidos porque exporta productos lácteos y porque su Producto Interno Bruto, o PIB, no depende de las remesas que envían sus ciudadanos. El Salvador, en cambio, necesita económicamente de Estados Unidos y necesita de los 6 millones de dólares que recibe de las remesas cada año. Esos 6 millones de dólares que envían los salvadoreños desde Estados Unidos representan el 23% del PIB del Salvador. En otras palabras, sin ese dinero, sin esos 6 millones de dólares, la economía salvadoreña, la economía de las familias salvadoreñas se vendría abajo. El Salvador no tiene recursos, no es un Estado independiente. Necesita además de los préstamos internacionales que sostienen buena parte de la economía del país. El Salvador no tiene la capacidad ni económica ni social de recibir a 250,000 salvadoreños que por ahora tienen TPS en caso de que Estados Unidos decida no renovarles el permiso de trabajo. Hoy por hoy, El Salvador no puede dejar de depender de Estados Unidos ni de la cooperación económica de la Unión Europea o de la comunidad internacional porque no tiene recursos y tampoco tiene dinero para dejar de depender de estos países. De modo que decir que El Salvador es un Estado independiente es falso. Estados Unidos no solo ha sido el mayor socio cooperante de El Salvador, también ha sido el país de desarrollo para más de 3 millones de salvadoreños que viven en su territorio. Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador nunca habían estado tan distantes como lo están en este momento. Nunca habían estado tan separadas. Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la administración del presidente Joe Biden, visitó esta semana el país. El martes por la noche se informó en las redes sociales de la Presidencia de la República Salvadoreña que el funcionario estadounidense se reunió con el presidente Bukele, pero no hay más detalles de esta reunión. A decir por el escueto comunicado que emitió la presidencia salvadoreña y las declaraciones del funcionario estadounidense, que se dejó claro que Estados Unidos no está de acuerdo con la destitución de los magistrados y del fiscal general, la reunión con el enviado especial Zúñiga, el presidente y la reunión con los diputados de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas fue solo un encuentro cordial entre ambos países, poco productivo. Es evidente que los planes Biden para combatir las causas y las raíces de la migración, atacando la corrupción y la impunidad en Centroamérica, no concuerdan con los planes del presidente Bukele, pues Bukele ha demostrado que no tiene ningún interés en transparentar los gastos públicos o en rendir cuentas. Al contrario, propuso una ley que después aprobaron sus diputados para blindar de corrupción y de acciones sospechosamente corruptas a los funcionarios de su gobierno. Es evidente que en los planes que no conocemos del presidente Bukele, los salvadoreños que viven en Estados Unidos, la diáspora como se le dice, no está incluida. Los esfuerzos del gobierno deberían estar enfocados en el lobby a favor del TPS en Estados Unidos o en apoyar a los grupos que hacen lobby. Gracias al lobby que hizo el ex embajador René León en los años 90, el camino para el TPS y la ley Nacara, que benefició a miles de salvadoreños, fue más transitable. Gracias a la gestión de los cancilleres y de las buenas relaciones mantenidas con Estados Unidos hasta 2016, es que los tepecianos, los beneficiarios del TPS, obtuvieron varias extensiones del programa. Y gracias a la agenda antiinmigrante de Trump, apoyada en los últimos 2 años por los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, es que el TPS ahora pende de un hilo. En septiembre de 2019, durante su última visita oficial a Estados Unidos, el presidente Bukele se reunió aquí en Washington con representantes de la Alianza TPS, el grupo formado mayormente por salvadoreños que se ha encargado desde 2016 en poner el tema en la agenda del país. Gracias a este grupo, muchas personas en Estados Unidos ahora saben que los tepecianos contribuyen con más de 4 millones de dólares en impuestos para el país. Exactamente el 25 de septiembre de 1919, el presidente Bukele prometió a los tepecianos inversión del gobierno salvadoreño para acompañarlos en el lobby necesario, programas para que sus hijos nacidos en Estados Unidos visiten El Salvador y prometió también comunicación constante con el grupo. Sin embargo, ninguna de las 3 promesas han sido honradas.
La embajadora Milena Mayorga nunca ha tenido un acercamiento con los tepecianos o nunca ha respondido a las cartas. Si bien esta extensión del TPS o la aprobación de una reforma migratoria que beneficiaría a miles de salvadoreños en Estados Unidos no depende de ningún gobierno extranjero, los gobiernos extranjeros pueden hacer lobby, cabildeo y acercar toda esa información a los congresistas y a los senadores sobre las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos y los hechos de por qué es importante tanto para los intereses de Estados Unidos como para los intereses de El Salvador que se logre un beneficio migratorio para los salvadoreños. En Washington se dice, como lo dijo la embajadora Mari Carmen Aponte, que las sanciones de Estados Unidos podrían afectar el tema migratorio para los salvadoreños. Por ahora no hay nada seguro con respecto a la aprobación de la reforma migratoria y tampoco hay certeza de que habrá una nueva extensión del TPS. También se habla aquí en Washington de que ya hay recomendaciones de políticos de limitar o controlar el flujo de las remesas que envían los salvadoreños, que recordemos representan el 23% del PIB del Salvador. Si bien esto afectaría primordialmente a los salvadoreños, es considerado como una medida de presión, pues el gobierno de Bukele y su embajador aquí en Washington alardean con las remesas como un logro de su gestión y durante la pandemia y los cierres, la economía del país se mantuvo activa gracias en buena parte a las remesas que nunca dejaron de llegar al país desde Estados Unidos. Otra de las advertencias de las que se habla aquí en Washington tiene que ver con la famosa lista Engel, que está a un mes de ser publicada. Las sanciones que incluye esta lista para las personas o los funcionarios públicos que resulten incluidos no solo contempla la cancelación de las visas o de los procesos migratorios para ellos y sus familiares directos. También contempla acciones directas enmarcadas en la ley Magnitsky. La ley Magnitsky le da a Estados Unidos jurisdicción para congelar bienes de las personas sancionadas, para abrir investigaciones y solicitar información de funcionarios públicos, empleados de gobierno o de particulares que hayan participado, facilitado, promovido y contribuido en actos de corrupción. Y no, esto no es asustar con el petate del muerto, como se dice popularmente. Estados Unidos está advirtiendo desde hace meses y está agotando el camino de la diplomacia antes de tomar las primeras acciones directas en contra del gobierno salvadoreño. Pero volvamos a una de las interrogantes que se hacen muchos salvadoreños. ¿Por qué Estados Unidos se entromete ahora y por qué tanta laraca en este tema, en el tema de corrupción, en el tema de transparencia? Pues bien, El Salvador ha adquirido compromisos con Estados Unidos todo el tiempo. Cada acuerdo de intercambio, como el programa de visas agrícolas para los salvadoreños o los acuerdos aduanales que facilitan el tránsito de personas entre ambos países o el comercio entre ambos países, o los acuerdos migratorios que incluyen cantidades de personas beneficiadas con programas migratorios y la cooperación económica financiera, es decir, la cooperación de dinero, tienen condiciones que El Salvador se ha comprometido a honrar y que tiene que cumplir. Como cuando vamos al banco y solicitamos un préstamo. Al firmar el contrato con el banco, nos comprometemos a cumplir con los pagos mensuales y con el pago total de la deuda que adquirimos. Incumplir ese acuerdo adquirido tiene consecuencias. El banco puede embargarnos propiedades, puede embargarnos los sueldos, y si ese acuerdo no es honrado, el banco puede negarnos todos los beneficios financieros para saldar esa deuda. Algo así pasa con los acuerdos entre los países. El país que incumple se expone a dejar de recibir la ayuda y de ser rechazado a la hora de solicitar préstamos que necesita. Al incumplir con su palabra, con los acuerdos, El Salvador se expone a dejar de recibir el apoyo de la comunidad internacional y por ahora El Salvador no es un estado independiente ni con capacidad financiera ni social para ser independiente. Recordemos que la Casa Blanca comandada por Biden ha mostrado ya recelo con el presidente Bukele. Por eso se negaron a recibirlo en febrero pasado, cuando visitó Washington, sin anunciarse. Pero debemos tener presente que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de El Salvador necesitan trabajar juntos si en realidad se busca controlar la migración irregular de salvadoreños o de centroamericanos.
La solución de los problemas de corrupción, de impunidad, de falta de oportunidades, problemas que generan la migración todos los días, son acciones que requieren también que la población esté informada y que exija a sus gobiernos que rindan cuentas. El desarrollo de los países también requiere la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos deben ser parte de ese desarrollo. Estados Unidos no avala la destitución de los magistrados y el fiscal general, no solo porque esta acción representa un golpe a la democracia y a la independencia de las instituciones del Estado, sino porque estas acciones producen corrupción. La lista Engel, como otras listas de corrupción que se producen, son parte de información que se intercambia el Departamento de Estado con la Fiscalía o la Policía o las instituciones del Ministerio Público salvadoreño. La pregunta entonces debería ser, ¿por qué otras razones el gobierno estadounidense no respalda la destitución de los magistrados y del fiscal general? ¿Qué intereses tiene Estados Unidos o qué intereses de Estados Unidos se ven afectados o qué información relacionada a la corrupción se ve afectada con el nombramiento del nuevo fiscal y de los nuevos magistrados? Esas deberían ser las interrogantes. Que tengan todos muy buenas noches.